Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, cuando Juan Carlos y Sofía eran jóvenes, eran unos jóvenes recién casados, se fueron a vivir al Palacio de la Zarzuela. Franco les regaló este pabellón de caza cerca del Pardo, precisamente para que se vinieran a vivir a España. Y cuando llevaban unos meses, era un pabellón de caza que lo había remodelado todo doña Carmen, la mujer de Franco, en un estilo un poco impersonal, ¿no? Un poco tipo parador de turismo, por decirlo de alguna manera. Y entonces estaban un día los dos Juan Carlos y Sofía, en esa época que no sabían muy bien cuál era su papel. Estaban un día en la casa, se acercaba el verano, era un verano muy caluroso, como todos en el centro de España. Sofía estaba embarazada de Elena, de su hija mayor. Y entonces un día, para sorpresa de ellos, aparecieron un grupo de personas, un grupo de hombres, unos con mono azul, como de trabajador, los otros vestidos correctamente con corbata y con chaqueta. Aparecieron y dijeron: Altezas, les venimos a poner aire acondicionado. Oh, era claro el año 1962-63. En aquella época muy pocos domicilios de España tenían aire acondicionado, y los dos dijeron: pues qué detallazo del caudillo, ¿no? Que nos haya venido, que haya tenido en cuenta esto de que Sofía está embarazada, de este verano caluroso, y que nos hayan puesto aire acondicionado. Pues muchísimas gracias, pasen ustedes, por favor. Bueno, vamos a poner en todas las habitaciones, incluso en su dormitorio. Sí, sí, por supuesto, porque las noches es cuando peor se duerme. Esto es tremendo, pues qué bien, qué bien, qué bien. Y entonces, asombrosamente, claro, ellos no tenían ni idea, pero este grupo de personas muy numeroso estuvo muchos días instalando el aire acondicionado. Sofía le comentaba a Juan Carlos: Juanito, a mí esta gente me parece que tienen otro nivel, que no sea únicamente unos técnicos en poner aires acondicionados, ¿no? Por la forma de hablar, la forma de moverse, la forma de ir vestidos. Y don Juan Carlos le decía: bueno, ves, tú siempre con tus fantasías, tú siempre con tus fantasías. Bueno, el caso es que les instalaron el aire acondicionado y sí, sí, oh, qué bien. Claro, la princesa pues ya estaba bastante gruesa, no iba a dar a luz al cabo de 3 o 4 meses. Don Juan Carlos, pues bueno, hacía mucho deporte, sudaba, y eso de poder llegar a casa por la noche, tomarse un whisky, ¿no? Y poner el aire acondicionado, pues era estar en la gloria. Y un día estaban los dos en el saloncito que tenían, un saloncito que salía mucho en las revistas, así con un tapizado, con un sofá con un tapizado floreado que se llevaba en aquella época. Y entonces empezaron a mirar, y entonces le dijo Sofía a Juan Carlos: Juanito, ¿has visto el candelabro este? Y Juan Carlos dijo: sí, ¿qué le pasa? Dice: no, que tiene un cable que va desde el candelabro hasta la lámpara, que sube por la pared y que va hasta la lámpara. Y don Juan Carlos dice: bueno, ¿y qué, Sofi? Tú siempre pensando cosas raras, ¿qué puede ser esto? Bueno, pues es muy raro. Empezaron a seguir el cable y vieron que sí, que en efecto que iba a la lámpara, y que no solamente iba a la lámpara, sino que por el pie del candelabro iba por otra parte, pasaba por el de esto y por el bajo, por el zócalo de la casa, y se iba a la otra habitación. Empezaron a mirar extrañadísimos, evidentemente. Lo primero que hicieron fue no decir ni una palabra, pero empezaron a mirar, empezaron a recorrer toda la casa y se dieron cuenta que en la lámpara, esa que habían mirado primero, había un micro. Claro, no eran unos micros muy sofisticados, porque en aquella época no era la tecnología, esta no estaba muy avanzada, y por otra parte, no se sabe por qué habían dejado todos los cables al aire, que se veían perfectamente. No sé si creían que los príncipes eran tontos o que lo iban a confundir con otra cosa, con los hilos telefónicos, bueno, no se sabe, pero estaba toda la casa, absolutamente toda la casa, absolutamente llena de micrófonos, incluso debajo de su cama, de la cama de su dormitorio, de su cama matrimonial, que en aquella época dormían juntos. Bueno, ¿cómo sabemos esto? Pues lo sabemos porque don Juan Carlos se lo contó a su primo Fernando de Baviera, y se lo contó, y le contó incluso el detalle este de que, claro, decía: ya tenemos pocas relaciones, pero claro, sabiendo que nos van a escuchar todos los días, que lo hagamos, dice: pues ya se me quitan las ganas, o sea que realmente tengo que buscar alguna solución, porque aquí en casa no la tengo. Entonces, cada vez que tenían que hablar de algún tema delicado, ¿no? Salían al jardín. En casa, pues todo era loas a Franco, nos tenemos que portar bien, el gran honor que nos hace, doña Carmen es estupenda. Perdón, es que estoy bastante constipada. Mira, me he levantado solamente de la cama para hacer este vídeo.
Doña Carmen es estupenda, Carmencita es fantástica, que a gusto estoy en España, sí, sí, es como, es como el abuelito, es como el abuelito, todo eran loas al régimen, loas a Franco, a su mujer, a su hija, en fin, ya todo el ejército en pleno, ¿no? Y cuando tenían que decir algo se iban al jardín para hablar en el jardín de todas las cuestiones comprometidas. Pero se dieron cuenta que asombrosamente el servicio de jardinería de Zarzuela también era abundantísimo y que en vez de haber un jardinero, 2 o 3, que había como una docena de jardineros que estaban todos los días haciendo cosas en el jardín y con bastante poca traza. Empezaron a darse cuenta de que aquellos jardineros no eran tales jardineros, sino que también eran espías al servicio de Franco. Y no solamente tenían este sistema de micrófonos en toda la casa, que ya en esa época ya grababan cintas, o sea, vosotros figuraos la cantidad de años que llevan grabando a don Juan Carlos, sino que tenían toda una red de espías también destinados a vigilarlos, empezando por el jefe de su casa, que era Mondéjar, era un hombre muy adicto a Franco, era un militar muy adicto a Franco, y hacía informes diarios de las actividades del príncipe y se las pasaba al generalísimo, como se le llamaba en aquella época. O sea que realmente Juan Carlos ha estado espiado y vigilado toda su vida. Luego, cuando fue rey, se encargó, en aquella época se llamaba el CSIC, ahora los servicios secretos, ahora se llama CNI. Cuando fue rey continuaron, desde luego, poniendo micrófonos y vigilándolo y grabando cintas, no se sabe muy bien por qué, bueno, pues ellos lo debían justificar como seguridad. Y hay unas cintas, ahora son muy famosas las cintas de Bárbara Rey, pero ya hay unas cintas que sí que escuché en su momento, que son las de Bárbara Rey. Ya he dicho varias veces que yo no las había escuchado, quizá era la única periodista de España que no las había oído, porque veo que todo el mundo las había escuchado, pero había unas que sí que escuché, que eran unas cintas, bueno, de una intimidad increíble, porque en el año 1992, el padre del rey, el padre de don Juan Carlos, que ya era rey en esa época, evidentemente, se puso gravemente enfermo. Bueno, llevaba arrastrando un cáncer de garganta desde hacía muchos años, le habían operado en Nueva York y ese verano recayó, en ese verano del 92, y lo ingresaron en la Clínica Universitaria de Navarra, en una habitación de la 6ª planta. Pues en esa habitación en la que estuvo casi permanentemente, ya desde octubre hasta su muerte, que murió en abril, en esa habitación también el CSIC también instaló micrófonos. Y esas cintas las escuché yo y las escucharon en ese momento muchos periodistas de toda España. No recuerdo, la verdad es que lo he estado intentando preparando este vídeo, estaba intentando recordar cómo se hicieron, bueno, cómo pudimos escucharlo en las redacciones de los periódicos, estas cintas, pero no me acuerdo, no sé si fue bueno, la verdad no sé si fue una filtración, si nos la proporcionó el mismo CSIC, si otras personas, a través de otras personas las consiguieron, pero desde luego esas cintas las escucharon muchos periodistas de mi edad, que estoy segura que si lo ven ahora dirán, hombre, sí, nos habíamos olvidado, pero sí es verdad que esas cintas existían. Bueno, pues en esas cintas encontramos, no hay ningún secreto de Estado, no dicen absolutamente nada de política, creo recordar que no decían nada, pero de lo que sí conocemos mucho es de la intimidad de esa familia, porque don Juan Carlos era una visita constante en la habitación de don Juan, iban a verlo los nietos, don Juan Carlos hablaba por teléfono muchas veces desde esa habitación, o sea que oímos también sus conversaciones. Y bueno, y la verdad es que es muy, no sé, a mí me hacía mucha gracia, por ejemplo, ¿sabéis cómo llama Juan Carlos a su hijo? ¿Cómo le llamaba entonces al menos a Felipe? Pues le llamaba Felipón. ¿Cómo estás, Felipón?, le decía. Luego le daba consejos, era muy curioso porque les daba consejos a sus hijas, consejos de amor. Cristina estaba en Barcelona en esa época y salía con un chico y le decía, pues no, oye, pues vete con cuidado, el mundo del deporte es muy así, no te creas, que son bastante promiscuos. No era Iñaki Urdangarín, sino era otro, evidentemente, pero ya le estaba dando consejos. Y luego a Elena la reñía porque se caía del caballo, ¿no? Y le decía, pero ¿cómo se te ocurre caerte? Pero porque como no llevas casco, pues claro que sí. Y otra vez pues vete al médico. Se ocupaba de las hijas,
pero muchísimo. Esta visión que tenemos un poco de que Juan Carlos no se ocupaba de sus hijas, ¿no? Que lo dejaba un poco todo en manos de Sofía, pues desde luego con estas cintas se ve que tienen conversaciones muy íntimas. Cristina le habla de su trabajo, él le dice, no te preocupes, que ya te encontraremos algo, si te quieres quedar en Barcelona, pues estupendo. A Elena exactamente lo mismo. Y entonces habla con Felipe y él habla con su padre también y tiene conversaciones con su padre. A ver, al padre apenas se le oye porque estaba operado de garganta, no tenía voz, tenía una voz intermitente que no se entiende apenas, pero lo que habla don Juan Carlos con él, sí. Y entonces, por ejemplo, le contaba que Felipe ya no se veía con Isabel Sartorius, salían las cintas estas. No, no, papá, no te preocupes, que ya Isabel está descartada y Felipe ya ha entrado en razón y ya la ha dejado y ya no está con ella, ya no está con ella. Y entonces lo que tenía don Juan era una pizarra, los médicos al final le llevaron una pizarra y entonces él escribía en la pizarra todo lo que se le ocurría o las preguntas que tenía que hacer, y como a veces las repetían esas preguntas, así podíamos saber las conversaciones que tenía con su hijo. Tengo que decir que las conversaciones de padre e hijo eran entrañables. Don Juan Carlos creo que se sentía algo culpable por su padre, ya sabéis toda la lucha dinástica que habían tenido, yo lo he contado en varios vídeos y por supuesto en varios libros míos. Yo he escrito, de los 24 libros que he escrito, 24, 23, bueno, ahora no me acuerdo, la mitad están dedicados a la familia real y he investigado mucho para mis libros. Bueno, de hecho, casi todos los vídeos, las historias que os cuento en mis vídeos son fruto de las investigaciones que he hecho para mis libros a lo largo de toda mi vida. Pero en esa época la verdad es que don Juan Carlos estaba muy entregado a su padre, estaba súper cariñoso con él. Él se alojaba en la clínica, en el Hotel Blanca de Navarra, que es un hotel que estaba cercano a la clínica, y un hotel fantástico que yo también he ido varias veces, y por cierto que muchas veces iba acompañado por Marta Gallá. Marta Gallá cogía la habitación de al lado, cogían habitaciones contiguas, no iban a la misma habitación, pero misteriosamente la habitación de la señora siempre estaba impecable. Bueno, pues os diré que las conversaciones que tenían pues eran de padre e hijo muy cariñoso. Él estaba pendiente todo el rato de su padre, entraban médicos continuamente, hablaban del estado de don Juan continuamente, estaba la secretaria de don Juan, que era Rocío Usía. La mujer podía ir muy pocas veces porque iba ya con su silla, con el Mimi móvil, como le llamaban, ¿no? A la silla, los nietos a la silla de doña María le llamaban el Mimi móvil, y era muy incómodo desplazarse para ella porque no estaba tenía que ir, bueno, era una persona que va en silla de ruedas, también es muy difícil pues movilizarla, ¿no? Y aún así él alguna vez bajó a Madrid por Navidades, las últimas Navidades las pasó en Madrid, por ejemplo. También fue para recibir a su hijo Alfonsito cuando llevaron su cuerpo desde Cascais, ¿no? Desde el cementerio de Cascais a Madrid, pero él ya estaba casi permanentemente en la clínica de Navarra. Entonces, una de las cosas que escribió en su pizarra era me tenéis que hacer, porque lo leyó el padre, Juan Carlos se reía mucho con esta frase de su padre, una de las cosas que puso en la pizarra es: me tenéis que hacer un entierro alegre. Y entonces Juan Carlos le dijo: pero papá, a ver, ¿pero qué es esto de un entierro alegre? Tampoco se les lleva a los toros, a los muertos. Y a mí esta frase, la verdad es que la he sacado en varios libros porque me hace muchísima gracia. Otra cosa que dijo, él era plenamente consciente de que se iba a ir, ¿no? De que se iba a morir, y entonces dijo: cuando yo me muera, le dais a las enfermeras 5 pesetas a cada una. Bueno, 5 pesetas a cada una, ahora evidentemente no es nada, pero es que en aquella época tampoco era nada. Y ahí nos llama un poco la atención la poca, bueno, no sé, el poco discernimiento que tenía don Juan con el dinero, o que quizá, bueno, en aquel momento también se despistó, pero bueno, don Juan Carlos también nos repetía, decía: bueno, que estas enfermeras van a hacerse ricas cuando mi padre se vaya, porque claro, 5 pesetas cada una. Ay, decía, llamaba por teléfono: Sofi, abre la caja fuerte, que claro, tenemos que pagarle 5 pesetas a cada enfermera. Bueno, la verdad es que llegaron a convertir, como pasa en muchas ocasiones en estos momentos,
momentos, ¿no?, que parece mentira, pero también hay momentos para la risa. En esos momentos trágicos también había humor y también intentaban sobrellevar como podían esos días tan difíciles. Y quizá la última anotación en la pizarra para mí es la más importante, porque la leyó el hijo, la leyó emocionado y dijo, bueno, era una frase preciosa porque dijo: no veo el día en que pueda soltar mis amarras e irme. Él era un marino, ante todo era un marino, y ese de soltar las amarras e irme, pues creo que es algo simbólico, ¿no?, muy bonito. Había tenido una vida muy dura, todo relativo evidentemente, pero él lo veía, la muerte la veía en esos momentos como una liberación. Bueno, os quería traer estas dos anécdotas, estas dos épocas en la vida de don Juan Carlos en las que también fue espiado y en las que también había cintas, ¿no? Porque para que veáis que realmente hay muy poca... bueno, estoy segura de que había mucha más gente de la que nos imaginamos al tanto de todo lo que pasaba en la vida privada del rey y que se ha callado mucho, como sabéis muy bien. Espero que os haya interesado este vídeo y gracias por vuestros comentarios. Os lo digo siempre, pero es que de verdad que me emocionan lo cariñosos y simpáticas y no sé, y empáticas, ¿no? Y el grupo que hemos hecho aquí entre vosotros, además veo que interactuáis y esto me llena de alegría y que sepáis que os quiero mucho. Un beso enorme.